Abrazo. Hasta luego. 8:31 de la mañana vamos a saludar a Martín Rapalini, preside la Unión Industrial Argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola María, ¿cómo estás? Buenos días. A ver, ¿qué está pasando con la actividad económica o sobre todo con el sector industrial, ¿no? Por supuesto que el cierre de Whirlpool fue un golpe muy grande, esta fábrica de lavarropas que funcionaba en Pilar, que se había inaugurado su fábrica hace nada menos que 3 años, más de 220 puestos de trabajo que se pierden y tengo entendido que ya son más de 270.000 los puestos de trabajo del sector industrial perdidos en lo que va del gobierno de Milei. Hola María, no, 270.000 me parece que son los números La generales. totalidad. Ah, no industria solamente, perdón, sí, sector Claro. registrado, no industrial Exacto. o no industrial, sector Eso. registrado, correcto. En total. Mira, la industria está pasando un momento complejo, un momento de transición, también muy heterogéneo, porque hay distintos sectores, hay sectores que se han recuperado contra el 2022 y 2023. Por ejemplo, Hay otro, bueno, automotriz fue un sector que ha crecido, sector de motos, bueno, también en todo lo que es venta electrodomésticos, que vos decís, bueno, Whirlpool, lo que pasa es que ha habido una gran crecida de importaciones, ¿no? Que impacta fuertemente la venta de estas empresas. Pero también hay otros sectores que tienen el doble impacto, porque tienen no solamente el aumento de importaciones, sino también la caída de la actividad, como por ejemplo textil, calzado, materiales de construcción, ¿no? ujú. Y textil, calzado, construcción son sectores empleointensivos. Turismo también, que son sectores, igual, eso no es industria, ¿no? Pero eso ya es Claro. servicios. Sí, sí, totalmente. Y hay que tener en cuenta que los últimos 3 meses, previo a las elecciones, con la suba de tasas de interés y esta turbulencia financiera que existió con el dólar y esta generó muchísima inestabilidad y también, bueno, un freno en la actividad en general y industrial, por supuesto. Claro, los sectores que sí se habían recuperado, sobre todo además me imagino la mano del crédito, ¿no? Que eran los bienes durables, o sea, heladeras, qué sé yo, Exacto. autos, motos y demás, sufrieron en la previa de las elecciones el tema de la suba de la tasa de interés. Sí, yo creo que la tasa de interés genera en la Argentina un impacto psicológico, porque cuando vemos que sube esa tasa, pensamos que va a haber alguna crisis financiera y todo el mundo retrasa ventas, contrae compras, ¿no? Y eso generó, se vio mucho, sobre todo en las ventas generales, supermercados, Ujú. bueno, todos los sectores lo sintieron. Ahora estamos charlando con el titular de la Unión Industrial Argentina, Martín Rapalini, que decía al comienzo de la charla que estamos en un momento de transición. ¿Qué tipo de transición? O sea, ¿de qué tipo de economía hacia qué? Mira, yo creo que durante algunas décadas vivimos una economía en la que el consumo se sostenía en gasto público, en emisión monetaria y en un proceso, una economía inflacionaria. Esto genera una lógica económica en la cual en general todos escapamos para adelante. Uno tiene distorsiones, tiene problemas sobre costos y vos lo pones en los precios. Cuando entras en un proceso a la baja de la inflación, porque todavía no bajó, pero con una dinámica en la cual el objetivo futuro es tener una inflación baja, la lógica económica cambia. Uno tiene que empezar a bajar los costos, a bajar digamos, los costos internos para poder ser competitivo. Este es un proceso que lo vivieron casi todos los países que tuvieron baja inflación. Es un proceso muy doloroso porque uno tiene que empezar a rever todos los costos internos para ser competitivo. De hecho, lo ha pasado Brasil, lo pasó México, inclusive muchos países en Europa cuando se incorporaron al euro tuvieron que hacer reacomodamientos internos de toda la economía para adaptarse a ese nuevo escenario, que era un escenario de estabilidad, que tiene beneficios por el crédito, por la previsibilidad, pero por otro lado genera una tensión muy fuerte interna de ser muy competitivo para poder adaptarse a esa nueva etapa, ¿no? De Ujú. estabilidad. Y También nosotros lo vivimos al principio de los 90, ¿no? 92, 95 fue una con la etapa apertura muy económica, parecida a esto. estabilidad y apertura económica, como
¿no? Hola. Sí, digo, Sí, claro. estabilidad y apertura económica en un contexto de apertura económica ahora, digamos, de una economía muy cerrada, efectivamente, pero donde aparece también China como un factor muy agresivo en el comercio mundial. Sí, yo creo que ese es el gran cambio, me parece, hoy en el año 25 con respecto a A los a los 90 procesos no tenías a los un 90 y a jugador los como... procesos anteriores. Sí. Claro, porque China de alguna manera es alguien que no está cumpliendo las reglas de comercio, subsidia exportaciones, hace dumping, entonces bueno, esto genera muchas reacciones en todos los países. De hecho, bueno, lo estamos viendo en Estados Unidos, en Europa, que acaba de suspender o de poner restricciones a Temu y a Shein. Brasil también está pensando a ver cómo va a reaccionar frente a esto, porque Bueno, ya tienen, realmente con impacta. Shane tiene un acuerdo que los obliga a producir parte de los textiles que venden en Brasil, en Brasil. Bueno, sí lo que sí sé es que están pensando qué hacer los brasileños, como todo Sudamérica. Yo he estado Mm. en foros internacionales los últimos meses y la preocupación fundamental es cómo reaccionar frente a la agresividad china, ¿no? Ahora, otro de los temas es que ahora el gobierno habla de la reforma laboral, ¿no? Pero hablábamos del contexto actual de buscar mayor competitividad, que te obliga además a ajustar costos. Dentro de ese ajuste de costos, el que ha perdido es el salario, en el sentido de un salario que viene muy golpeado, que tiene dos caras, Mm. ¿no? Le baja el costo, pero por otra parte además te genera que no se reactive el consumo masivo. Eh, ¿qué- ¿Cuál es la necesidad de una reforma laboral en un contexto de salarios tan planchados? Bueno, pero nosotros en la reforma estamos apuntando justamente a todos los costos no salariales. Por ejemplo, la litigiosidad. La litigiosidad en la Argentina es terrible, no solamente en el tema de los despidos, que hay indemnizaciones que son millonarias, como también el tema de enfermedades que muchas veces terminan siendo también millonarias, y eso es un costo que no es laboral, o sea, no es sobre el recibo, sino que va directamente al costo de las empresas, y también, bueno, reacomodar los convenios colectivos de trabajo que son muy antiguos y que tienen que adaptar digamos, a lo que es hoy el siglo XXI, a las nuevas condiciones. Y el objetivo no es bajar los sueldos, sino aumentar la productividad y eliminar los costos que tiene justamente todas estas distorsiones. Ahora, el gobierno promovió estos blanqueos de perdones para blanqueo de trabajadores sin multas, eliminó, digamos, incluso las penalidades que existían, y sin embargo eso no pasa nada, o sea, son muy poquitos, no me acuerdo, la cifra eran 15, 16 no, no. mil, no me acuerdo, pero era algo muy marginal la cantidad de empresas que se avinieron a este blanqueo para su personal. Da la sensación de que no cambia mucho la situación de la formalidad del mercado, aun cuando las reglas, en este caso, alientan mucho que eso ocurra. Bueno, lo que pasa es que cuando se hicieron blanqueos, se continuaron con las condiciones que existían, que preexistían. Nosotros lo que estamos también planteando es una baja de impuestos para el trabajo, que no necesariamente es baja de remuneración, pero hay, por ejemplo, o los mínimos no imponibles, o la posibilidad de tomar los aportes a cuenta del IVA. O sea, Pero ustedes creen son que mecanismos. efectivamente, acá me pasan 16.000. 16.700 puestos de trabajo, efectivamente fueron los que se blanquearon con este nuevo régimen. Ahora, ¿ustedes creen que bajando impuestos y modificando cuestiones de los convenios va a aumentar el empleo registrado? Mira, va a estar también de la mano de que crezca la economía, pero sin lugar a dudas va a alentar a tomar empleo. Lo que yo sí te digo, María, que recorro todo el tiempo empresas en la provincia de Buenos Aires, por la Argentina, es que a lo largo del tiempo, todos estos problemas que hemos tenido en nuestro régimen laboral generaron un sentimiento de antiempleabilidad. O sea, nadie quiere tomar empleos. Por supuesto puede estar relacionado con la actividad, pero si la actividad se empiece a mover, yo creo que generando un sistema mucho más amigable a la toma de empleo, seguramente va a haber una gran generación de empleo. No tengo duda. La gente, empresarios que yo visito quieren tomar empleados
pero hoy es un problema, ¿no? O por juicios o por problemas. Los niveles de ausentismo que hay en la Argentina son altísimos con respecto al resto del mundo. O sea, estas son las distorsiones que hemos ido acumulando todos estos últimos años, ¿no? O décadas, te diría. Ahora, la economía este año va a crecer de una manera muy heterogénea, con algunos sectores creciendo mucho y otros no, particularmente sectores industriales muy afectados o la construcción, y en ese contexto no tenés generación de empleo, lo cual es bastante extraño, es un fenómeno que se da poco, crecimiento sin generación de empleo Sí, yo creo que ha registrado, sido un ¿no? rebote económico con respecto en 2024 que fue un ajuste muy, muy importante. Yo creo que esperemos que el crecimiento real sea en el 2026 y Mm. bueno, yo creo que si se llegan a votar las reformas, esto puede ser importante para alentar a la generación de empleo y también para ser mucho más competitivos y poder adaptarnos a esta nueva etapa. Todos estos procesos Sí. han sido muy complejos en el mundo. Estas transiciones han sido muy complejas, pero bueno, yo creo que también ese es el diálogo que estamos teniendo con el gobierno porque hay que acompañar a las empresas para que puedan llegar al otro lado, ¿no? Ese es el gran desafío. Martín Rapalini es el presidente de la Unión Industrial Argentina. Por último, me pregunto por el tema del contrabando. Uno escucha distintos sectores, celulares, termos o ropa. ¿Es nuevo? ¿Es un fenómeno que está teniendo otro volumen? ¿Qué está pasando con el contrabando? Ustedes hicieron un informe en la UIA sobre esto. Sí, claro, claro. Nosotros la verdad que estamos trabajando mucho y nos preocupa mucho. Bueno, son las cosas que tiene el tener un tipo de cambio unificado, hace que, bueno, que hay un incentivo, digamos, a este tipo de actividades y bueno, ha crecido mucho. Hay sectores como celulares, se han multiplicado por 5 y bueno, estamos trabajando con el gobierno para, bueno, generar distintos controles sobre todo en el norte argentino que es un área donde, sobre todo en el oeste y en el este, por Bolivia y por Brasil y Paraguay, están entrando muchos productos, sobre todo electrónicos y también calzado, ¿no? Así que estamos trabajando para reducirlo a valores, a lo menos que se pueda, pero generalmente en los últimos años, o por lo menos el último año y medio, Mm. ha crecido bastante, ¿no? Martín Rapalini, titular de la UIA. Muchas gracias. Buen día. Bueno, gracias María, buenos días. Hasta luego. Me impresionó, creo que lo tenés ahí, Vila, uno de los empresarios hoy más importantes. Daniel Vila da su Sí. reciente participación en distintos rubros, El ¿no? mundo energético, De Enor, el mundo energético. medios de comunicación. Ahora, bueno, claro, desembarcaron, tiene una pata en Telefe, nada menos, y